Hola, hola, bienvenidos al aula virtual de nuestra práctica integral pedagógica 1 o práctica pedagógica en aula. Es un momento muy especial llegar hasta acá. Yo sé que ustedes ya están en séptimo, octavo, sexto, ya pasaron en cualquier caso la mitad de la carrera y ya están viendo cerquita su grado como licenciados en artes plásticas. Para algunos será la primera vez que se enfrentan a esta realidad del aula y para otros que ya son docentes en ejercicio, pues será otro momento para reflexionar su práctica. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estás en el rol ya diario, cuando te pagan por eso, pues estás con una dinámica mental diferente. Acá esta dinámica mental es de análisis y de reflexión pedagógica que nos permita preguntarnos sobre la pertinencia de nuestra práctica en aula como docentes, humanistas, tomistas y como artistas docentes, como docentes creadores, que son características de la licenciatura en artes plásticas. Entonces, la estructura de la práctica, algunos ya la conocerán por prácticas anteriores que han hecho, pero recuerden que deben lograr sus 40 horas de práctica con la comunidad con la que estén trabajando en la institución escolar. Deben llegar y conocer primero el PEI de la institución, saber cuál es el contexto en el que están. No es lo mismo estar en un colegio técnico agropecuario que en un colegio técnico comercial o que en un bachillerato académico o en una institución educativa rural. La diversidad es amplísima y el proyecto educativo institucional nos dice cómo esta comunidad educativa enfrenta, asume, propone para ese contexto. Entonces, lo primero al llegar al aula es conocer el proyecto educativo institucional y a partir de eso a trabajar. Primero, bueno, vamos a tener alguna lectura de motivación, obviamente vamos a guiarnos por un par de reflexiones de Subiría y de Cobos. ¿Y qué me interesa aquí? Que ustedes puedan hacer una comparación, un mapa conceptual, dar cuenta de esta lectura especialmente sobre esos modelos pedagógicos, la educación tradicional, el modelo romántico, la escuela activa, la pedagogía dialogante, eso cómo es y sobre todo me interesa que ustedes me digan dónde se mueven dentro de esas corrientes, digamos, y que lo comparen con el otro texto donde se le llama academicista, disciplinar, autoexpresiva, el modelo postmoderno, la alfabetización visual, que hablemos de eso. ¿Listo? Vamos entonces, después de eso, ya a hacer nuestra propuesta de aula, una unidad didáctica ya con un formato donde ustedes le ponen un título, el marco teórico, unos objetivos, una metodología, unos materiales que en primera instancia responde a las necesidades de tu comunidad, a tu lectura de tu comunidad y pues responde también a tus intereses, de qué es lo que te interesa hacer con esa comunidad. ¿Listo? Y obviamente la planeación, clase a clase, clase a clase. Listo. Además de eso, para motivarnos, vamos a ver por ahí alguna película. Hay como un decálogo de películas para profesores que posiblemente ya algunas las han visto, pero yo creo que son obligatorias y siempre hay que volver a ese grupo de películas que nos cuentan esas hazañas de profesores que luchan contra la dificultad y contra la burocracia educativa y logran sacar adelante su proyecto educativo. Todo eso que pareciera ya un lugar común en cierto sector del cine, pues yo creo que siempre hay que estarlo viendo con ojo crítico, pero sobre todo buscando una motivación ahí, ¿no? Buscando una historia con la que uno se identifique y pueda ver. Entonces, véanla y dialoguen ahí en el foro y obviamente en el foro yo pues puedo ver su nivel de lectura crítica sobre ese discurso audiovisual. Entonces esas son las entregas, el foro y el cuadro comparativo de los documentos. Es básicamente una ambientación, ¿no? Y después ya nos vamos a la práctica, donde vamos a tener todos los formatos de planeación y diario de campo, los formatos de asistencia, la rúbrica de acompañamiento y este es el pedacito que me toca a mí, nos pondremos de acuerdo
para que en una fecha especial yo acompañe esa práctica in situ. Si es virtual, pues por medio del enlace. Si están en el CAU Villavicencio, voy presencialmente, y con las otras pues diseñaremos la manera en que yo pueda conocer cómo es la comunidad con la que trabajas, cómo es tu intervención, cómo vas llevando tu proyecto. Yo diligencio la rúbrica y tú la subes al aula virtual. Y bueno, todo ese archivo de la práctica, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa documentación, si vas tomando foto clase por clase, lo subes, ¿cómo es, no? ¿Cómo vamos a documentar esto? Recuerden todo lo que hemos hablado de la etnografía en la pedagogía, de la investigación en el aula, y toda esa documentación que tú haces en el aula no solo sirve como un diario personal, sino que nos sirve como una documentación pedagógica de tu proceso de formación, y después te va a servir para hacer un portafolio pedagógico. Así como los artistas tienen un portafolio artístico para saber qué es lo que hacen, es muy interesante cuando un docente se presenta con su portafolio pedagógico y dice: estos son los proyectos que yo hago en un aula. Eso como carta de presentación, digamos, te da mucha solidez como docente. Yo voy a hacer 2 revisiones entonces de ese diario de campo. En esos 2 cortes, pues tu diario de campo debe estar actualizado hasta esa fecha, cómo vas clase a clase, qué ha pasado, qué logras tú analizar de la situación, de pronto tú propusiste una actividad y la comunidad o la dinámica del curso hizo que eso se fuera hacia otro lado, tú cómo volviste como a la columna vertebral que te habías planteado, o cómo tomaste esos aportes de la comunidad para enriquecer la experiencia. Y listo, con todo eso vamos a cerrar la práctica con un texto analítico sobre la experiencia. Tú deberás rendir un informe que está ahí pues en el formato, y tu texto, que a mí me interesa mucho desde lo analítico, que tú percibas la experiencia, que tú logres desentrañar de allá qué fue lo que se te quedó humanamente, qué fue lo que se te quedó pedagógicamente, qué fue lo que se te quedó socialmente, qué fue lo que se te quedó didácticamente. Todos los elementos que hemos hablado en pedagogía que confluyen ahí en una práctica de aula, tú cómo los logras desmenuzar y decir: aquí aprendí esto, aquí aprendí esto, aquí aprendí esto, dar cuenta de todas esas experiencias, porque ya sabemos que lo hermoso que tiene esta profesión es que tú estás enseñándole a otros, pero en ese proceso te estás enseñando a ti mismo. Entonces, en ese camino de diálogo, como eres formador de personas, también te formas como ser humano, pero no lo puedes hacer en automático, lo tienes que hacer con reflexión para llegar a ese nivel de crecimiento personal. Y finalmente, la socialización. Vas a tener 10 minutos, preparas tus diapositivas, 10 minuticos donde nos resumes toda la experiencia y sobre todo esos puntos donde tal vez sentiste que fallaste, donde te das cuenta que tu tono, tu volumen de voz no corresponde con la práctica de habla, que te cuesta abrirte a los jóvenes porque no le tienes paciencia, o que encuentras que con los niños tienes mayor afinidad. Todas estas cosas que nos pasan, de repente no todo nos tiene que gustar. De pronto hay una cosa que uno dice: esto no me gusta, no me siento cómodo aquí, pero lo importante no es solo decirlo, sino averiguar por qué. ¿Por qué no te sentías cómodo con esos jóvenes o con esos niños? O con, sí, algo pasa que tú, cuando lo logras identificar, lo puedes resolver. Si lo puedes nominar, denotar, lo puedes resolver, enfrentarte a eso. Y para eso también nos va a servir esta aula. Entonces, por favor, no te sientas solo, no te sientas sola. Estamos aquí en el aula para acompañarte. Ahí tienes mi correo, tienes el chat del aula. Yo lo reviso todos los días y por ahí podemos hablar muy rápido. Y la idea es que no te sientas en soledad, sino que cuentes con el acompañamiento de la universidad y mío en este caso específico, porque queremos que hagas un muy buen proceso aquí en esta práctica en aula. Recuerda que cuando estás en aula no estás ahí solo, sino que estás llevando el nombre de la Universidad Santo Tomás. Tú eres la Universidad Santo Tomás ahí en esa aula. Entonces nos vemos en las tutorías.